El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Hoy, como han visto ustedes, me imagino que se habrán quedado extrañados al ver el cartel de presentación Membus. Aunque le suene un poco a galáctico, algo del espacio sideral, vamos a hablar de un sistema, posiblemente de aprendizaje musical, que tenemos aquí al inventor de este sistema, buen amigo mío de la infancia, Vicente Unpierre. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, José. Hablamos, claro, la gente ha visto esto de Membus, le ha sonado un poco raro, pero hablamos de aprendizaje musical, porque tú que eres compositor, profesor, das clases, tienes tus alumnos, muy implicado en la música desde hace muchísimos años, incluso en otra época como cantautor. Has hecho muchísimas cosas en la música. ¿Qué significa Membus? No digo el significado de la palabra, que lo tendrá, que no nos importa, pero ¿qué es lo que aporta Membus al aprendizaje musical? Bueno, pues es un método de educación musical que empieza con lo más elemental de lo que es el estudio de la teoría y práctica de la música, lo que antes se llamaba solfeo y ahora le llaman lenguaje musical. Y luego eso va avanzando hasta que llega a lo que es la composición en sí, ¿no? Es un método que sustituye en lo que es el aprendizaje, pues la cantidad de signos, que son muchos y que son diversos, lo que la gente conoce como notas o figuras, cuando dice la blanca, la negra, la corchea, que son muchos signos por dos signos solamente, por un 1 y un 0. Entonces, con esos dos signos, con un 1 y un 0, pues se pueden escribir música de forma que de manera inmediata el alumno, casi de una manera intuitiva, lee y puede tocar ritmos que son complejos. Que si esos mismos ritmos complejos fueran a ser realizados con la lectura convencional, el llegar a ellos costaría mucho más, ¿no?
Entonces, el punto de partida es poder leer música de una manera intuitiva, para que lo que se consiga, bajo el punto de vista de realización musical, sea complejo. Y en esencia eso es lo que es cuando el alumno comienza a estudiar. Y luego eso ya se va entroncando con un desarrollo en la teoría que tiene como punto de partida la crítica de los conceptos que están en vigor desde hace mucho tiempo y que siguen en vigor, tanto en lo que es la teoría elemental de música como la teoría más compleja, donde está el asunto de la armonía, el asunto del contrapunto y el asunto de la composición en general. De manera que este sistema no se queda en lo que es los inicios del aprendizaje, sino que va hasta el final, es decir, hasta lo que es la composición en sí, y que tanto se aplica para la composición como para la interpretación, y que sobre todo intenta, y creo que se consigue, que en lo que es la enseñanza no reglada, la enseñanza que se da en los institutos o en los colegios, sean públicos o privados, pues que en ese poco tiempo se puedan conseguir unos buenos frutos, y sobre todo de una manera colectiva y apoyándose mucho en lo que es lo más ancestral de la música, que es la percusión y la voz. En eso se apoya fundamentalmente lo que es la práctica primera en ese método, en el aprendizaje. No va diferenciado de los estudios reglados en un conservatorio, es decir, esto no lo va a apartar de esos estudios, porque además llega en un determinado momento que se encuentran, ¿no? Bueno, lo que se encuentra es que la escritura musical convencional es universal. Existe en China, existe en Rusia, han existido desde hace muchos años, siglos ya, ¿no? Entonces no tiene sentido sustituir toda esa escritura por una distinta, ¿no? Entonces este método lo que hace es alcanzar el entendimiento de esa escritura y facilitar lo que es la interpretación y también el entendimiento hacia la composición de una manera más simple, más intuitiva, porque algo que se basa solamente en dos signos, pues es intuitivo. Luego, con lo que es la enseñanza reglada, pues llega un momento que hay contradicción. Contradicción porque en este sistema se desarrollan conceptos que están, digamos, en un plano contrario a lo que es los conceptos que rigen en la teoría musical convencional, ¿no? Conceptos como lo que es el compás, lo que es una figura, lo que es nota, lo que es síncopa, lo que es contratiempo, conceptos que están vistos como verdaderos, pero que no se somete a crítica nunca. Entonces, si esos conceptos no se someten a crítica, pues eso tiene como resultado una práctica de música no artística, tanto cuando se está interpretando como cuando se está componiendo. De manera que se estudia de una forma crítica. Crítica no es una crítica terrorista, por así decirlo, a negar todo, ¿no? Sino de una manera constructiva. Desde luego que si no existiera historia de música, yo no podría entrar en contradicción, pero creo que hay que entrar en contradicción, y sobre todo porque lo que yo aspiro como músico es ser un músico pensante, pero también aspiro que mis alumnos sean igualmente músicos pensantes, y para eso hay que criticar lo que está establecido, no criticarlo por un entretenimiento, sino por una necesidad, para facilitar la práctica musical, que la práctica musical importante o de primer plano es la compositiva, la interpretación. Alguno estará pensando ahora mismo, si tú has descubierto la pólvora y el resto no lo ha descubierto con ese sistema. Pólvora no has descubierto, es decir, yo me imagino que eso estaba ahí y a nadie se le ha ocurrido ponerlo en práctica, ¿o no? Bueno, esa pregunta es adecuada porque resulta que esa pregunta se lo hace mucha gente, ¿no? La gente dice, ¿cómo puede ser que este hombre aquí en las Islas Canarias, aquí apartado del mundo, descubra unas cosas, sepa unas cosas que sean contrarias a lo que todo el mundo sabe y lo que todo el mundo dice, ¿no? No por arrogancia, pero si nosotros le dijéramos lo mismo a Einstein, no todo el mundo descubrió y creó la teoría de la relatividad, solamente fue una persona, ¿no? Entonces algo puede estar ahí, candente, pero si nadie lo toca, es decir, si nadie se decide a criticar lo que está establecido, a criticar de manera constructiva, claro está, pues todo el mundo pensará que este concepto es correcto. Un concepto de síncopa con un concepto de ritmo es correcto. Y con eso tiramos para toda la vida. Si tampoco nadie se atreve a criticar, a poner en jaque, pues cómo un alumno estudia una teoría y estudia una carrera de piano y luego va a hacer una pequeña melodía, es incapaz de hacer una pequeña melodía, tendrá que haber algún porqué, ¿no?
Si yo hago una carrera de piano y soy incapaz de hacer una pequeña melodía, habrá alguna contradicción ahí. Es decir, que tanto en la práctica como en la teoría hay muchos puntos que no están firmes y que están opacos. Pues entonces yo lo que he hecho es dedicar mucho tiempo a eso. O sea, yo podía haber optado por hacerme un músico intérprete y quedarme ahí, pero he optado en primer lugar, por ser un buen profesor e investigar, y luego, en segundo plano, pero no por dejarlo, digamos, de menos valor, pero sí para no perder de vista mi compromiso con el alumnado, pues la composición. Y de hecho, yo me he puesto a componer más intensamente ahora de grande, ¿no? Por no decir de viejo. Porque antes he dedicado mucho tiempo y todavía sigo dedicando tiempo a lo que es la práctica didáctica. Y de hecho, mis alumnos que son profesores, pues cuando estudian, también estudian un apartado que es nada más que didáctica. O sea, tú puedes ser un gran guitarrista, pero no saber enseñar música. Y eso no se diferencia en la actualidad. ¿Te ha creado muchos enemigos este sistema? ¿Te has encontrado muchas puertas cerradas? Sí, aquí localmente sí. Porque al final siempre se cumple ese dicho que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Ahora con el asunto de Internet, o con el recurso de Internet, pues yo puedo tener muchas alabanzas fuera de aquí, pero aquí para que me digan un piropo cuesta, ¿no? Y he tenido, digamos, muchas conductas hacia mi persona que no son precisamente edificantes. Lo que pasa es que a mí no me gusta insistir en ella porque ya he aprendido que eso es así, y he aprendido a no afectarme, y he aprendido que yo tengo que seguir mi camino, y la única pena que me da, eso sí es verdad, es que pudiendo haber un aprendizaje más sencillo, con menos sufrimiento, no se aplica. O sea, si se aplicara, sería mayor el número de personas que disfrutarían de ese Porque sistema. tus resultados son demostrables. Sí, totalmente demostrables. No entiendo el por qué esas puertas cerradas, incluso esa animadversión hacia tu persona o hacia el método tuyo, cuando si los hechos son demostrables y si son demostrables, yo creo que va en beneficio del alumno, ¿cómo nos aplican, no? Porque en el caso de que admitiera eso como bueno, tú como profesor, que ya está en un camino, que ya tiene su trabajo, algunos que tienen un trabajo, digamos, de por vida, porque son funcionarios, se reconocerían como no aptos para la enseñanza. Tendrían que reconocerse así. Entonces, a eso poca gente está dispuesto a dar ese paso. ¿A perder su puesto de trabajo? A perder su puesto de trabajo, que no tendrían por qué perderlo, porque siempre lo he dicho, ¿no? Si tú eres un profesor y asumes esa responsabilidad, no que eras una persona que estaba estudiando para ser guitarrista, o para ser pianista, o para ser cantante, y has terminado como profesor, tú no estudiaste para eso, ¿no? Tú estudiaste para una cosa y estás ejerciendo de otra, ¿vale? Está bien, tienes derecho a ganarte tu garbanzo, pero una vez que estás ejerciendo como profesor, tienes que cultivarte en esa actividad. Lo que no puede ser es que un músico no sepa definir con claridad lo que es compás, no sepa definir con claridad cuál es la relación entre figura y nota, no sepa definir con claridad qué diferencia hay entre armonía y acorde, qué diferencia hay entre ritmo y pulso, y así hasta la eternidad. Entonces, claro, si reconocieras la validez de ese sistema, tienes que reconocer que yo, en esta institución que le llamo conservatorio, aquí y fuera de aquí, no soy capaz de producir lo que esta persona o este grupo de personas, porque no soy yo solo, producen. Porque cuando la profesora del colegio alemán, que casualmente es mi mujer, va a competir con otros colegios alemanes a nivel de España, a nivel también de Portugal y a veces Francia, o fuera, ya cuando es a nivel internacional, un profesor se trae a su alumno que está estudiando violín, por ejemplo, pero no lo está formando él, mientras que esta profesora tiene que formarlo con este método en ese poquito de tiempo que tiene en la enseñanza no reglada y en la enseñanza que se da en primaria o en secundaria, y con ese poquito tiempo tú tienes que competir con los otros, y compite y gana, pues ganará por algo, ¿no? Porque además se ha conseguido, Vicente, que con esa enseñanza no reglada, que estamos hablando, bueno, que son muy pocos
muy poco tiempo, porque esa enseñanza no reglada, me imagino, son pocas horas Sí. Que tiene el alumno, porque es un complemento dentro de su aprendizaje de otras materias. ¿Logra incluso a lo mejor hasta interpretar algún instrumento o hasta ahí no ha llegado las enseñanzas? El instrumento principal, La voz. es la voz. Es el instrumento principal y es el menos que se trabaja. Desgraciadamente, los músicos no cantan. Cuando yo digo cantar, no cantar para quitarle puesto de trabajo a Alfredo Kraus si estuviera vivo, ¿no? Sino cantar. Un músico tiene que cantar, tanto cuando toca como cuando interpreta. Pero no canta, no está educado en el canto. Cuando yo estoy dando clase, siempre repito lo mismo. Estás cantando lo que tocas, estás cantando lo que tocas. Y cuando compones, igual. Tienes que estar cantando lo que vas componiendo, ¿no? Entonces, yendo por esa vía, pues resulta que un profesor que esté educado en este sistema, con un diapasón nada más, das ahí un golpito ahí, oyes tu nota, el La 440 que se llama, y así haces cantar un coro. Y ese coro canta leyendo partitura, pero no con el sistema de unos y ceros, que es la vía que ellos tienen para poder leer la escritura convencional, en la escritura convencional. Y cantan ritmos complejos, y tocan ritmos complejos, porque es cantar y es también percusión cuando se hace percusión, o es ritmo solamente vocal, o ritmo vocal mezclado con percusión. Es decir, que accedes a lo que es la práctica musical de una manera inmediata. Porque si vas a hacer un violín, para sacarle sonido a un violín que sea verdaderamente artístico, eso lleva muchos años, ¿no? Pero no necesitas tanto tiempo teniendo la voz y teniendo la percusión para acercarte a la práctica musical. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Vicente Umpierre, estamos hablando de música, estamos hablando de Membus, estamos hablando de muchísimas cosas. Hacemos el alto, volvemos de inmediato. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque, seguimos hablando de Membus, seguimos hablando con Vicente Umpierre, seguimos hablando de música. Otro de los temas que tú hablabas, y aunque no es el primordial, pero te ves obligado con tus propios alumnos, es el de la composición. Y a mí me gustaría un poco, Vicente, aquí parece que todo el mundo puede componer, efectivamente con el sistema informático hay programas que, bueno, pones tres cosas y aquí empieza a sonar, ¿no? Pero realmente se está componiendo de verdad, se están haciendo buenas composiciones, y hablo en este caso de Canarias, que es lo que tú puedes competir, o de España, ¿se está haciendo bien o lo que está triunfando por ahí son otros López, son otras historias que incluso puede intervenir la política y no la calidad musical? Bueno, es que el nivel compositivo está relacionado con el nivel de educación. La educación musical es bastante decadente y lo que se termina produciendo es bastante decadente. En la enseñanza oficial se da lo siguiente: tú estás estudiando y llega un momento que optas por la vía de estudiar composición.
estudias armonía, estudias contrapunto, estudias muchísimas cosas, muchas veces de una manera religiosa, que no científica, y llegado a un punto te dice, ahora tú compón libremente. Claro, yo entiendo componer libremente, es si tengo conocimiento, pero si un conocimiento que tengo lo dejo aparcado, pues como si quiero ir a la luna, con qué teoría de la física, de la matemática, de la química voy a la luna, ¿no? Entonces, hemos llegado al punto, bastante desgraciado, de que se estudia algo que luego no es útil. Bueno, pues ese algo que no es útil va produciendo. Yo no hablo de la música comercial ya, hablo de lo que se supone música culta. La música culta, todo ha derivado en la llamada música de vanguardia, o contemporánea que le llaman. Entonces, eso es una música que está de espaldas al pueblo, de espaldas a la sensibilidad social, de espaldas al humano, y que no tiene ninguna conexión, o muy poca conexión, con los grandes maestros, con la música de los grandes maestros. Es una música que se ha divorciado totalmente o se ha dejado a un lado la herencia, porque para la herencia, refiero yo a la herencia que ha dejado Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Bach, porque para eso hay que estudiar de otra manera. Entonces, en el sistema que tenemos de educación musical, eso se estudia muy por encima, de una manera muy superficial, y por tanto ese conocimiento del que se carece no se puede incorporar a la composición. Y mucha composición existe no por una demanda social, sino porque se encarga en determinados festivales de música, hay gente que son expertos en tráfico de influencia y conseguir subvenciones, y yo he estado en festivales de música electroacústica, que son más ruido que música, pero parece que si uno dijera eso es una persona como atrasada, y ellos son los modernos. Que no evoluciona. Que no evoluciona, que a veces ni siquiera los que componen la música están presentes, porque realmente no creo que alguien ponga un disco en su casa para entretenerse de esa manera. Ya no entretenerse, sino que te eleve el espíritu. Y yo creo que una música que se haga de espaldas al pueblo, no digo rebajar la música, ni mucho menos, elevarla, pero tú le puedes poner la música más rara a un público, si esa música tiene una hechura, si esa música tiene armonía, claro, si esa música tiene ritmo, eso llega, y alguna sensibilidad se despierta. Entonces yo lucho por una música del siglo XXI, que estamos ya en el siglo XXI, pero no de espaldas a lo que es la sensibilidad social. ¿El compositor canario se diferencia algo? ¿O aquí es lo mismo que hablamos a nivel nacional? Aquí siguen también las subvenciones, por un lado, haciéndose productos que no tienen nada que ver con respecto a esa realidad social, viven de espaldas también. ¿O sí, en Canarias tú has notado otra historia diferente? No, yo creo que en Canarias a veces es hasta peor, porque tenemos por un lado el no separarse del folclorismo, que parece que la única manera de ser culto o de ser canario, o la única manera de ser la cultura canaria es relacionada con el folclore, y cuando se va un poquito más allá, pues parece que el timple es lo único que puede ocupar también la cultura. Entonces tenemos eso ahora mismo, mucho timple, pero poca música. O sea, no se busca o no se piensa que cuando nosotros estamos hablando de la música de Beethoven, estamos hablando de la música alemana, y la música de Bach de la música alemana. Pues debería pasar lo mismo con la música canaria. Música canaria que fuera más allá del mero folclorismo, ¿no? Yo no estoy en contra del folclore, ni estoy en contra de que se use el timbre. Lo que estoy en contra es que se eleva a los altares. Porque un timbre, por hablar de una cuestión de instrumento, tiene muy pocas posibilidades como instrumento. Es como una guitarra en pequeñito. Ya cuando hacen el timbre eléctrico, ya eso perdió toda su personalidad, toda su manera, toda su razón de ser, ¿no? Toda su identidad la perdió. Porque eso está enchufado, ya deja de tener sentido. Pero son formas de ver una cultura reducida al folclore. Y eso no ha pasado en Rusia, eso no ha pasado en Alemania, no ha pasado en Austria, no ha pasado en Francia. Y yo creo que esa cosa también tenemos que plantearla. Y luego está los músicos que son los de vanguardia, que eso realmente es una música que no llega a ningún lado, en primer lugar porque muchas veces solamente se estrena la obra, se recibe la subvención y esa obra no se estrena más. Eso te paga. No tiene más trascendencia. No tiene más trascendencia. Se cobra y se guarda. Y se guarda y eso no se escucha más.
O sea, no tiene nada que ver con una obra que realmente llame la atención y uno quiera escucharla una y otra vez y una y otra vez. Se saque en disco, porque es que eso no sale ni en disco, no, eso no vuelve a salir más en ningún No lado. solamente no sale en disco, sino nosotros entramos en Internet, que es, digamos, la tribuna donde todo el mundo se puede mostrar, y yo no encuentro esos productos allí puestos en Internet una y otra vez, como tampoco encuentro los productos de la enseñanza, los productos teóricos tampoco están mostrados. O sea, yo no puedo encontrar en Internet, bueno, la clase sobre armonía se está dando de esta y de esta manera en este conservatorio, en el otro conservatorio y en el otro conservatorio. Yo no lo puedo encontrar, no lo encuentro. ¿Eso qué es? ¿Por poca evolución dentro del mundo de redes y compañía, por oscurantismo, por eso es porque no te quieres ocultismo? mostrar, porque no te quieres mostrar el verdadero conocimiento que tú tienes. Si tú lo tienes claro, tú muestras lo que tú das. O sea, lo ocultas. Claro, lo ocultas, claro. Lo ocultas, no lo quieres poner, no lo quieres someter a crítica. No quieres someterlo a crítica. Ni lo que compones, ni lo que la teoría que tú das sobre la cual se montan esas composiciones. Porque, ya, como te dije antes, para mí es una contradicción que haya una teoría separada de la práctica. O sea, yo estudio, o sea, yo no le puedo estar años y años dándole clase a un alumno para luego decirle, ahora te olvidas de eso y compón libremente. No, yo compongo libremente a la medida que tengo conocimiento. Antes, cuando era cantautor, que no sabía música, yo componía no libremente. Estaba determinado por lo que yo componía. Claro. No, ahora es al revés. Ahora lo que yo compongo está determinado por mí, no al revés. Entonces, antes yo me acuerdo que me ponía a improvisar y no sabía cómo salir. Y yo, ¿para dónde voy? Porque no tenía el conocimiento adecuado. Claro. Y se trata de eso, de que hay una conexión entre la música de vanguardia y el poco nivel, verdadero nivel de conocimiento que tiene el músico una vez que ha acabado su carrera. ¿Y cómo se resuelve? Tú ahora te olvidas de todo lo que has estudiado y compón libremente. Entonces, lo que tiene que ser libre es el músico, no la composición. La música libre no tiene sentido, lo que tiene que ser libre es el músico. Y la única y la libertad la tienes en la medida que tienes conocimiento. Claro, porque además, si no, no sé qué vas a componer. Eso de Claro. componer libremente, Sí. sin ningún tipo de enseñanza y sin ningún tipo de técnica y tal, me imagino que puedes hacer lo que quieras ahí, ¿no? Al final, ¿sabes cómo termina la cosa, José Luis? Que es que si tú quieres que tu música te suene a jazz, tú haces algo que se acerque al jazz, de oído. Si quieres que tu música suene contemporánea, pues hace una especie de sonidos que vayan como hacia el desafineo y ahí se acerca. Y así cada uno va haciendo de oído. Pero dime qué sentido tiene estar estudiando tantos años para luego componer de oído. Lo haces directamente. Lo haces directamente y ya está. Lo que pasa es que eso, que es una contradicción tan grande, cuando yo la señalo, pues soy el diablo. Porque ¿no? tú con tus alumnos, incluso esos alumnos hacen composición. Sí, mis alumnos Y además componen, es uno de los ejercicios que les pones, ¿no? Sí, y no solamente como ejercicio, sino que ellos ya forman parte, digamos, del cauce o el río, podemos decir así, de compositores de aquí. ¿Y consiguen ese nivel, Vicente, estos alumnos tuyos? Bueno, habrá de todos, habrá unos que no llegan a ese nivel de composición, pero la gran mayoría consigue unos niveles bastante aceptables. Los que se ponen a estudiar consiguen un nivel bastante aceptable. Aceptable llamo yo que si yo estoy escuchando, como me ha pasado, que a lo mejor en mi casa, porque aquello es como una especie de casa del pueblo, está ensayando un coro, y escucho, oye, me suena bien cómo está sonando, cómo suena esta pieza. Pienso a lo mejor que es de un compositor afamado y afamado ya de otra época. De otra época, exactamente de otra época, y veo y resulta que es de un alumno mío, y digo, bueno, pues este hombre ha ido avanzando. Se ve que el hombre... Sí. Porque yo, con quien soy verdaderamente crítico, no es con la gente que no le doy clase, ¿no? Yo soy crítico desde el punto de vista de construir un concepto de lo que es la teoría de la música, un concepto de lo que es la teoría de la composición y la composición misma. Pero con quien yo soy verdaderamente crítico es con mis alumnos, tanto cuando están ejerciendo como profesores o cuando están ejerciendo como compositores. Soy muy crítico. O sea, no le perdono uno para que quede la cosa clara. Pero estoy continuamente Está continuamente con ellos. Que sí. Un poco el regirlos por un camino y un camino de técnica y un camino de enseñanza, claro, sí. Porque no creo que tu sistema diga, bueno, ahora dejen todo y compongan libremente, ¿no? No, todo lo contrario. Es un estudio que no se acaba,
que ahora resulta que tenemos los recursos de la informática musical que multiplican mucho las posibilidades. En la tímbrica, por ejemplo, se multiplica un montón, porque hay timbres que no te lo puede dar un violín y lo consigues a través de la informática. Y entonces el conocimiento tiene que ser muy amplio. Y luego también que se corre el riesgo de, por temor en no hacer una música de vanguardia en el sentido negativo del término, quedarte anquilosado y repetir lo que ya está hecho. Eso no puede ser tampoco. O sea, no puede ser una música que sea ñoña, por así decirlo. Tiene que ser una música de este siglo. O sea, no podemos olvidar que somos de este siglo, pero una música que no pierda la conexión. Porque el término vanguardista aquí se está utilizando un poco, vale todo, ¿no? Que Hombre, claro. Es música vanguardista y ahí claro, vale todo, según los compositores que hay por ahí, ¿no? Sí, sí. Y eso no debería ser, ¿no? Claro, y porque llega un momento que eso se convierte en un callejón sin salida. Para que la gente lo entienda, porque hay que hablar con términos que puedan ser entendidos por personas que no estudian música. La música siempre se escribió con el compás. Desde que la música empezó a ser escrita con el compás, ¿no? Y entonces una partitura se ven unas líneas verticales. Esas líneas verticales señalan los compases. Y para una orquesta igual, una orquesta es, en lugar de con un piano que hay 2 pentagramas nada más, pues hay un montón de pentagramas. Para la cuerda, para el metal y para todo. Entonces, cuando empieza a venir todos los cambios, pues dicen, bueno, ahora vamos a, como tiene un concepto equivocado de lo que es el compás y cree que eso está determinando de alguna manera el ritmo, dice, vamos a quitar el compás. Entonces tú te encuentras una partitura que no hay línea divisoria. Entonces, cuando están ensayando, ¿cómo se entiende? Bueno, pues aquí hay un movimiento, aquí vamos a llegar, vamos a coincidir, ahí es donde tenemos que coincidir. Si por el camino no coincidimos, no te preocupes, pero en el momento donde tenemos que coincidir, tiene que sonar una palmada y un hachazo ahí en una mesa, que coincida ahí. Por el camino nos podemos perder. Luego se vio que eso ya no era práctico y todo el mundo se retira ahí, pero sin crítica. Yo creo que en la música de vanguardia pasó, salvando la distancia, como la Unión Soviética. Es que querer crear una sociedad, no partiendo de la sociedad que existe, que es la sociedad capitalista, sino una sociedad como desde la nada. Nosotros así nos inventamos algo y de una manera doctrinaria creamos una sociedad distinta. Y se ha visto en la práctica que eso no es así. Pues en música, y no solamente en música, también en pintura y en el arte en general, es querer hacer un arte desde el cero. Eso empezó con gente que realmente tenían una buena iniciativa en el sentido de buscar, o sea, era gente sesuda como Arnold Schoenberg, como Stravinsky o como otros músicos, pero eso luego va decayendo hasta que uno se puede encontrar músicos que ya no existen, que te hacen una música que es para 100 metrónomos, por ejemplo. Los metrónomos se ponen en anda, que es un tic-tac, y cuando acaba el último ya acabó la pieza. Entonces, si yo critico eso, me señalan negativamente. Yo critico eso porque eso es para mí una estafa espiritual y no puede ser concebido como arte porque no es arte. Y peor que eso, hay una pieza que se llama, que me fastidia llamarle pieza, 4 minutos y 3 segundos, algo así. Que es que el intérprete, por decirlo de alguna manera, se coloca delante del piano, levanta la tapa y cuando pasan 4 minutos cierra la tapa y esa es la pieza de música. O sea, eso ya es... Tomar el pelo. Tomar el pelo, sí. Que ha pasado mucho y pasa que también. Ha pasado y pasa en pintura y pasa... Sí. O sea, que se llega hasta se llega. A mí me parece eso un abuso, claro está, porque hay mucha gente que tiene que trabajar duro para poderse llevar un pan a la boca, ¿no? Si tuviéramos la época del trueque, tú tendrías que ir con tu pieza de música, que no existe, porque una pieza de música que es silencio no existe. No te van a dejar cambiar tu pieza de música por el pan. Te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Vicente Uspierre, estamos hablando de Membus, estamos hablando de música, de composición, estamos hablando de muchísimas cosas. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la última parte del enfoque. Estamos hablando de música, estamos hablando de composición, estamos hablando de Membus, estamos hablando con Vicente Umpierre. Todo esto, Vicente, es como un predicar en el desierto, ¿no? Porque yo me imagino que estás enfrentado a muchísima gente y muchísima gente te tendrá en el punto de mira. ¿El resto no se da cuenta de estas cosas? ¿O se calla porque de alguna manera tiene algún tipo de subvención, algún tipo de cosa que no le interesa denunciarlo o decirlo? Bueno, yo creo que vivimos en un mundo donde lo material se pone muy en primer plano y la seguridad material también en primer plano. Y entonces, como te decía antes, una persona está estudiando música para ser violinista y de buena primera aparece como profesor. Pero no entra en contradicción por eso. Pero tampoco te van a llamar la atención, porque des tú la clase como la des, independientemente de la calidad que dé y independientemente de los resultados que tenga, tú vas a tener tu sueldo seguro. Entonces, mientras se dé esa situación, eso se va a mantener así. Cuando yo estuve de profesor en la Escuela de Música de Telde, ¿qué pasaba? Que yo estoy empujando hacia un sitio y el profesor sigue enseñando de la misma manera, exactamente de la misma manera. Porque no hay una autoridad que diga, no, mira, tú estás en esta empresa y tú vienes de la fábrica de tal refresco, pero estás trabajando ahora en esta fábrica de este refresco. Allí aquello se hacía de aquella manera, aquí se hace de otra. No es que yo lo quiero hacer de aquella manera, sí, en aquella fábrica, pero aquí se hace de esta otra. En mis clases, cuando un alumno va a dar una clase a nivel privado, me llama alguien, mira, que quiero que mi hijo o quien sea se ponga a estudiar. Ahora mismo, ayer empezó a dar clase un alumno mío a una chica que tiene síndrome de Down, y enseguida yo lo llamo por la noche. A mí eso no, ahí no voy a ganar dinero, pero no se trata de ganar dinero, se trata de que si yo estoy diciendo que tengo un método verdaderamente eficaz, tengo que acertar con la persona que le pongo en cargo ese trabajo. Que lo va a impartir, claro. Que lo va a impartir y que realmente dé resultados, ¿no? Para que la persona que lo reciba, en este caso esta chica, y sus familiares se sientan realmente a gusto, ¿no? Entonces, continuamente estoy con esa tarea. Pero esta gente no están con esa tarea. La tarea está en que se hace a lo mejor una asociación de música, como se hace aquí, para buscar la manera de conseguir conciertos o de que te publiquen en tal partitura o de que te lleven a tal sitio, pero no con la tarea verdadera de profundizar en el conocimiento de la música o de profundizar, de competir en lo que es la música. Porque si yo te hago a ti una crítica y tú me dices que yo soy la policía de Internet, pues ahí se acabó la crítica, ¿no? Si te hago a ti una crítica sobre un concepto, lo lógico es que tú me hagas una crítica con otro concepto. Pero a falta de recursos, dispara. A mí ese disparo, como te dije antes, no me afecta. Lo que a mí me afecta es que, pudiendo aprovecharse mucha más gente de este sistema, pues que eso no se dé. ¿Y cómo has notado el sistema fuera de esta frontera? Porque claro, está en Internet, ya ahora se puede llegar a muchísima gente. ¿Cómo lo han aceptado? Hombre, cuando, por ejemplo, por poner un músico de México, ese hombre está continuamente piropeando, y mira que México no es cualquier sitio, ahí se mueve también mucha cultura,
está continuamente piropeando lo que yo hago, no solamente lo que hago yo, sino mis alumnos, la cantidad de producción que tenemos. Está también piropeando el método de enseñanza. Otra gente que no es de aquí, que demanda material para el aprendizaje. Lo que pasa que, claro, no es lo mismo el alumno que está continuamente al lado mío que el que está allá afuera, que por mucho que yo material que yo ponga en la red, que yo sea de paso, lo pongo todo totalmente gratuito, pues le cuesta más. Pero sí se pone y lo valora, y en la medida de sus posibilidades lo usa, tanto bajo el punto de vista de enseñar como bajo el punto de vista de la composición, y también si se dedica a la interpretación, también bajo ese punto de vista. Es decir, que fuera yo no tengo ningún problema. Incluso en algún momento has pensado en llevarlo fuera, que ya físicamente, o eso no te lo has planteado nunca. Es que llevaría un montón de cosas aparejadas, claro. Aparejadas, sí. Y dependen que me lo pidan, ¿no? Pero a mí a lo mejor este mismo músico de México me dice, mira, si compones para orquesta y quieres hacer ese proyecto, aquí lo puedes hacer. Eso a mí no me lo dicen aquí nunca. Es más, ya yo hice hace poco una composición para orquesta de cuerda, que encima no es muy larga, y a lo mejor yo le digo a una persona, mira, llama a fulanito y dile que si está interesado por esto. Todavía estoy esperando la respuesta. Nunca tengo respuesta. Yo estoy acostumbrado a eso. No tengo respuesta. O sencillamente entro en contacto con un coro porque otra persona me dice, mira que esta pieza que has publicado está bella para que habla con tal coro para que la interprete. Tampoco tengo respuesta. ¿Tú crees que hay una campaña? No, que ya si sucede que tú empiezas, digamos, a maldecir, entre comillas, a una persona o señalarla negativamente, te va a costar mucho reconocerla públicamente. Con voz pequeña sí. De que realmente lo que decía y lo que dice es serio, ¿no? Porque yo lo que hago es de una manera seria. Porque como te digo, el primero que critico yo a mis alumnos soy yo, de una manera muy seria. O sea, no te voy a traer un producto que no sea serio. Y como estamos hablando de composición, todo tipo de composición dentro de la música que se hace, pero estamos hablando de música clásica, ¿no? En muchos casos. Sí. O vanguardista, como le quieras llamar, de este siglo, pero estamos hablando de música, no de música electrónica, ni de música... Yo estoy hablando pero bueno, también el que a lo mejor está haciendo música de jazz, pues si me pongo un poco crítico, también me señala. Sí, eso es así. Es que me tengo que poner crítico porque Hegel no existiría si no hubiera sido crítico con lo que estaba en su presente. Nietzsche tampoco, Marx tampoco, pero los músicos tampoco existirían siendo verdaderamente críticos, ¿no? Entonces tienes que ser crítico, es que la única manera de avanzar es partiendo de la crítica. Yo nunca, en mis clases, una vez había habido un pequeño incidente con un profesor de música, que daba una escuela de música, y estaba a punto de ser juzgado o lo que sea, ¿no? En mis clases nunca se permitió hablar de eso. Y eso que somos en una clase privada que nadie se va a enterar, podíamos hablar todo lo que quisiéramos. No, porque nosotros a lo que nos dedicamos a criticar es la música, la teoría de música, eso sí. Pero como una persona sea o que se diga que sea, serlo, claro. Eso no cuenta para nada, porque aparte eso no es edificante. Pero aquí se han cambiado las tornas contigo, ¿no? Claro, porque mucha gente habla de mí. Se ha personalizado, ¿no? Completamente, claro. Hay gente que habla de mí que ni siquiera me conoce. Que ya habla por hablar, claro. Claro, es hablar por hablar. Y sobre todo que lo importante es hablar del sistema de enseñanza, porque es mío. Cualquier profesor que ahora quiera, puede ir a mi casa, donde yo doy las clases, y ver una clase. Y criticarla allí de forma en vivo y en directo, que se dice. Yo no tengo ningún problema por eso. Y si me señala un error, tengo que aprender. Yo llevo toda la vida reciclándome. Es decir que... ¿Y sigues estudiando? Sí. Mis alumnos, los que llevan muchos años conmigo, me enseñan apuntes que yo he dado que son teóricamente incorrectos. Me los enseñan y eso lo he dado yo. Pero tienes que moverte, claro está. O sea, la persona primero que critico es a mí. Si yo estoy dando un concepto que es erróneo y entro en contradicción, tengo que decirle a la gente, mira, este concepto que estamos estudiando no sirve, es erróneo, no nos va a llevar a ningún lado. Eso debe ser la honestidad. Hay que saber reconocerlo, claro. Claro. Es que si ahora viene cualquiera y me dice eso y lo demuestra, pero con argumentación, José Luis. Si no hay argumentación, pues un insulto no es una argumentación, un desprecio no es una argumentación.
Vamos llegando al final, se nos acaba el programa, con Vicente estaríamos hablando mucho tiempo. Habrá ocasiones, además, sobre todo como compositor, de repente algún día lo cogemos para esta casa, que como somos gente muy comprometida con la creatividad, y bueno, hemos escuchado cosas de Vicente. Además, ustedes hace unas semanas escucharon en la Casa del Caracol el vídeo que Juan Carlos de Sancho, el escritor, en su libro de presentación, pues hizo un vídeo muy simpático. Además, el Caracol aquel que yo creo que se recorrió media cultura, la banda sonora de ese vídeo pues era de Vicente Umpierre, que ustedes lo pudieron escuchar. Por eso digo que algún día lo tendremos que coger. Se nos ha acabado el programa, Vicente. ¿Hacia dónde quieres llegar con este sistema con Membus? ¿O dónde te gustaría llegar? Pues yo lo que quiero llegar es lo que estoy persiguiendo hace tiempo, que es que llegue al mayor número de personas posible. En parte lo estoy consiguiendo porque simplemente con que yo tenga 4 profesores que son más, que den clases según mi método, pues ese método está alcanzando a muchas personas. Se va extendiendo, claro. Se va extendiendo. También a través de la red se va extendiendo, ¿no? Y pues cada vez que un alumno sale fuera y participa de alguna competición o lo que sea, pues también es una manera de extenderse. Lógicamente se extendería mucho más si fuera otra realidad a la que yo estuviera viviendo ahora, pero no me puedo quejar porque realmente hay muchas personas que están alcanzando un conocimiento de música, sobre todo que cuando estás estudiando en la primaria y en secundaria, pues que no veas, voy a ir a la música y parece que vas a un sufrimiento, sino claro, que tú vayas a algo y que estés realizado. Y sobre todo que yo busco que de forma colectiva cada uno aporte un poquito, y con ese poquito aquello colectivo pues dé un resultado musical bastante atractivo, ¿no? Y de hecho hay productos que están en la red que muestran esa calidad. Entonces pues seguir insistiendo en eso. Y luego al punto de vista de la composición, pues bueno, intentar producir compositores que sean sociales y pensantes. Lo de pensante y social es algo de Miles Davis y se lo debo a él, esas expresiones, pero me parecen muy adecuadas. Pues yo creo que queda dicho todo. Vicente, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Lo mejor. Ya digo, habrá ocasiones de tenerte por aquí y seguir hablando de este método y seguir hablando también de tu composición, que habrá momentos de escucharla. Gracias, Vicente. Pues muchas gracias, José Luis, y gracias aquí a la gente de esta casa. Gracias. Bien, por las palabras de Vicente Umpierre, compositor, el inventor, nomás, entre comillas, porque es un inventor de este sistema de aprendizaje de música, el Membus, y un montón de cosas más. Y como decíamos, un viejo amigo, desde pequeño que somos, aunque hacía bastantes años que no nos veíamos, nos hemos vuelto a reencontrar y para mí ha sido una alegría personal. Lo dicho, gracias por estar ahí, les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.